Bueno, entonces vamos a continuar con la teoría de deformaciones. Vamos a aquí a tener al PowerPoint y pues vamos a ver lo que es el capítulo de teoría de deformaciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, espero que se esté grabando, ¿verdad? Entonces vamos a ver la pluma, ahí está la pluma, ¿no? Entonces vamos a ver en este capítulo lo que es la introducción a la teoría de deformaciones, los conceptos fundamentales. Vamos a continuar. Entonces, pues vamos a ver primero conceptos fundamentales como es el desplazamiento. Vamos a ver lo que es la deformación unitaria, la deformación unitaria axial y la deformación angular, ¿no? Bueno, aquí realmente lo que vamos a poner aquí es que estos son conceptos fundamentales. Fundamentales. Espero que se vea ahí Entonces, en realidad lo que vamos a ver son conceptos. Esto se fue aquí de más. Entonces, pues vamos a ver los conceptos de desplazamiento, deformación unitaria y deformación unitaria axial y deformación angular. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, el desplazamiento, ¿qué es el desplazamiento? Entonces, el desplazamiento es el cambio de puntos dentro de un material con respecto a unos ejes de referencia. ¿Sí? En realidad estos son los ejes, pues digamos que son los ejes cartesianos. Estos serían los ejes X y Y, los ejes X y Y, ¿no? Entonces, cuando tenemos un cambio de estos puntos, o sea, del punto B, que estamos más o menos aquí en el punto X, nos vemos a este punto. Y en el punto A nos vemos a este punto. Entonces, el cambio de movimiento de un punto a otro se llama desplazamiento. Entonces, el desplazamiento implica deformación. No necesariamente un desplazamiento implica que se vaya a deformar el elemento. Como tenemos aquí el movimiento de este cuerpo, de este punto a este punto, es un movimiento que le llamamos un movimiento de cuerpo rígido. Y por cuerpo rígido, pues porque pues en realidad este elemento pues no se deformó, ¿no? Entonces, pues tenemos que esto es siempre de movimiento de puntos. Agarramos este elemento y desplazamos todo el elemento para acá. Simplemente lo cambiamos de lugar y los puntos cambiaron de lugar, pero no cambiaron el lugar relativamente entre sí. Como vamos a ver en la definición a continuación, que es la definición de deformación. Entonces, aquí en deformación, vemos la definición, es el cambio de puntos de un material respecto a unos ejes de referencia. Entonces, este cambio de puntos es cuando los puntos se mueven relativamente entre sí, ¿no? Entonces, y estos están asociados al desplazamiento. Entonces, para que haya un cambio de puntos, tiene que haber un desplazamiento, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos el elemento y pues va a cambiar de forma, ¿no? Si se ve aquí, se va a estirar. Entonces, estos puntos no solamente se desplazaron de un punto aquí, ¿no? El punto B no solamente se desplazó de este punto a este punto, ¿verdad? Sino que también cambió de forma. O sea, lo que pasa es que aquí, en la relación que existe entre este punto y este punto, cambió, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que el cambio de puntos se mueven relativamente entre sí, ¿verdad? Entonces, la distancia que existe entre el punto A y el punto B es diferente entre este punto. Entonces, cuando existe este cambio, vamos a decir que existe una deformación o un cambio de forma, ¿no? Que es un cambio de forma. No como en el anterior, que no había cambio de forma. Bueno, que era un cuerpo rígido, no había cambio de forma, y aquí en la deformación sí había cambio de forma, ¿no? Entonces, ese es un concepto fundamental, ¿no? Otro concepto fundamental es la deformación unitaria axial. Es la deformación por unidad de longitud y se designa con la letra epsilon. En el caso de desplazamiento, vamos a ver, no lo mencioné, se designa con la letra delta. Esta se llama delta y esta letra se llama epsilon, ¿no? Entonces, la deformación por unidad de longitud se designa por delta y va a ser igual a
el cociente entre lo que es el desplazamiento entre los puntos y la longitud inicial del elemento. Entonces tenemos que una barra, por ejemplo, en este caso va a ser axial. ¿Por qué? Pues porque la deformación va a estar en un solo sentido, en el sentido en que se va a alargar, ¿no? Entonces el desplazamiento va a ser en este sentido, y entonces por eso se llama axial, ¿no? Porque están en este eje, ¿no? Entonces esta deformación se llama axial, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que la deformación pues va a ser igual a el cociente entre delta entre la longitud original, ¿no? Entonces, en este caso, la deformación va a ser igual a delta entre L. ¿Qué tenemos aquí abajo? Que aquí la deformación va a ser más grande, ¿no? ¿Y por qué va a ser más grande? Pues simplemente por el laboratorio, ustedes hacen la prueba y se van a dar cuenta que cuando tiene una varilla de 2 veces la longitud, se va a estirar 2 veces. Entonces, cuando ustedes miden la deformación, simplemente pues va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a 2 veces delta entre 2 veces L, se elimina y van a tener la misma deformación, ¿no? Entonces, simplemente esto sucede por cuestiones empíricas, ¿no? Ustedes cuando miden pues la varilla van a dar cuenta que es así, ¿no? Y eso ya lo descubrió pues varios científicos, ¿no? Como Hooke. Bueno, vamos adelante, ¿no? Otra definición importante es la deformación unitaria angular. ¿Qué es la deformación unitaria angular? Es el cambio de forma de un elemento, ¿no? Entonces se asigna con la letra gamma, esta letra gamma. Entonces, esta deformación va a ser simplemente este ángulo, ¿sí? Y obviamente ustedes van a decir, no, pues el ángulo es en grados, ¿no? Pero estamos hablando de ángulos muy pequeños, ¿no? Entonces, el ángulo para grados muy pequeños, si estamos midiendo en radianes, vamos a poner que están en radianes, va a ser aproximadamente igual a la tangente del ángulo, ¿no? Y también es aproximadamente igual al seno del ángulo, ¿sí? Bueno, aquí está delta, va a ser igual, ¿no? A delta entre L, ¿no? O sea, va a ser igual aquí al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Igual aquí va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? ¿Sí? Y obviamente que la tangente del ángulo para ángulos muy pequeños va a ser igual al ángulo alfa. La deformación unitaria axial promedio simplemente es el promedio, es lo que vimos anteriormente. La epsilon es igual a la delta entre L, ¿no? Y lo que es la uniformación unitaria axial en un punto, ya estamos hablando de un punto solamente, va a ser igual, en cada punto va a ser igual al límite cuando la delta L tiende a 0. Y como medimos la delta L cuando la delta tiende a 0, pues va a ser la derivada de delta con respecto a L, ¿ok? Entonces, eso sería la definición de la deformación unitaria axial promedio. Igualmente, la deformación unitaria angular promedio, pues va a ser simplemente la delta va a ser igual a delta sobre L, el promedio, y la deformación angular en un punto, pues va a ser, pues simplemente tomamos el límite cuando uno de los lados del elemento tiende a 0, esto se va a hacer delta L, y esto va a ser igual que la derivada de delta sobre L, ¿no? Entonces va a ser igual, háganse de cuenta que agarran ese elemento, y como lo vimos anteriormente, este elemento lo hacen pequeño, 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 y al infinito. Entonces podemos decir que en un punto la deformación angular pues va a ser la derivada de delta entre L, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a ver, bueno, unidades muy importante. Las unidades están en milímetros sobre milímetros, pulgadas sobre pulgadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que las unidades no existen, ¿no? O sea, digamos que podemos medirlo en micras, pero las micras no son unidades, ¿no? O sea, tanto las micras, los gigas, los teras, no confundan con que sean unidades, ¿no? O sea, simplemente es para decir, en lugar de decir 0.00001, pues tantas micras, ¿verdad? Entonces, no confundan con esto. Entonces, como vemos que la deformación es igual a delta entre L, pues simplemente vamos a tener arriba, vamos a tener milímetros o metros, entre milímetros o metros que tengan acá abajo se van a eliminar y no vamos a tener unidades, ¿ok? O pulgadas sobre pulgadas, no sé, depende de lo que tengan ustedes, ¿no? Entonces, si tenemos un estiramiento en el axial, pues obviamente que va a ser positivo, ¿no? Si la barra se va a estirar, va a ser positivo, se va para acá, y por el contrario, si se contrae, pues
va a ser negativa, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces va a ser negativa. Entonces, simplemente es una convención que tenemos para si se estira o si se contrae, pues ya tenemos que es negativo, ¿no? Entonces, simplemente para estar de acuerdo en las unidades, ¿no? Entonces, vamos a un ejemplo sencillo. Dice, vamos a ver, un tramo de 50 pies de alambre de acero está sujeto a una carga de tensión que produce un cambio de 1.25. O sea, tenemos que la longitud es de 50 pies, ¿verdad? Y tenemos una delta de 1.25 pulgadas. ¿Ok? Entonces nos están pidiendo la deformación unitaria axial del alambre. Bueno, entonces lo que hacemos pues simplemente es calcular la delta es igual a, epsilon es igual a delta sobre L. Pero para esto necesitamos hablar que estos son las mismas unidades, ¿sí? Entonces, pues ya sea que ustedes conviertan el 1.25 a pies o lo conviertan el 50 pies a pulgadas. En este caso vamos a convertir los 50 pies a pulgadas. Entonces, la longitud va a ser igual a 50 pies por 12. Y aquí tengo calculado que es igual a 600 pulgadas, ¿no? Entonces, la deformación unitaria axial simplemente va a ser igual a 1.25 pulgadas entre 600 pulgadas, ¿sí? Entonces vas a tener pulgadas sobre pulgadas y pues obviamente que no vamos a tener unidades. Entonces si hacemos esa división nos da una cantidad de 0.002083. ¿Qué unidades? Pues no tenemos unidades, ¿no? Entonces lo podemos expresar en micras. Si tenemos que la micra es igual a 1 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Si ustedes lo ponen en micras, simplemente epsilon va a ser igual a 2083 micras. ¿Estamos de acuerdo? O sea, se pueden ustedes el 1 por 10 a la menos 6, lo ponen aquí, pues le va a dar esta cantidad aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta respuesta la podemos expresar en micras. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente que sería positivo. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un estiramiento, ¿ok? A ver, bueno, entonces vamos al ejemplo 2. Así son sencillos estos ejemplos. En el ejemplo 2 tenemos una placa rectangular delgada que se forma uniformemente como se muestra en la figura, ¿no? Entonces tenemos que se va a deformar, que del punto P va a pasar a este punto. Vamos a llamar pues, por el punto S, ¿no? Entonces determina la deformación angular en P. Entonces, la deformación angular, cuando tenemos un elemento así, y tenemos ángulos de 90 grados, obviamente que tenemos un elemento que tenemos 90 grados, pues la deformación angular es 0. Pero cuando este elemento lo agarramos y digamos un estiramiento así, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer que el elemento se deforme. Entonces, esto va a ser la deformación angular. Bueno, va a ser dividido entre 2 porque obviamente que se va a dividir entre esta y esta deformación. Entonces, cualquier ángulo menor que 90 grados me va a medir la deformación que tenga angularmente, ¿no? Bueno, entonces originalmente tenemos 90 grados aquí, y vamos a estirar esto. Entonces lo que vamos a hacer es medir la diferencia de estos ángulos para obtener la deformación angular. Entonces para esto, bueno, vamos a ver si podemos poner otra diapositiva aquí para que se vea mejor. Ok, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, aquí tenemos 45 grados, vamos a medir esta distancia aquí, ¿sí? Entonces esta distancia aquí, pues ¿cómo lo medimos? Lo medimos con el seno del ángulo. Aquí tenemos que el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto entre esta distancia son 500 milímetros, ¿verdad? Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces despejamos el cateto opuesto, que es lo que nos interesa aquí, es una forma de hacerlo. Simplemente lo despejamos y tenemos que es igual a 500 por el seno de 45 grados. Okay. Entonces tenemos que el cateto opuesto va a ser igual a 353.55 milímetros, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos este punto. Ok. Y tenemos que esta distancia, aquí nos está diciendo el problema, que son 10 milímetros. O sea que agarrar esta placa y se va a estirar 10 milímetros hacia abajo, ¿sí?
Entonces, bueno, la distancia de aquí a aquí, vamos a llamarle, le pusimos S a este punto, vamos a poder, que digamos que este es T, ¿no? Y si pueden llamarle al valor de T a S, bueno, más bien sería el punto de T a P, que es la distancia de aquí a acá. Si el cateto opuesto, pues sería 353 esta distancia. Vamos a llamarle, bueno, a este ya le pusimos S ya, ¿no? Vamos a poner S y este le damos P, ¿no? Entonces la distancia de P a P es 353.55 milímetros. Ahora si le sumamos estos 10 milímetros, vamos a tener la distancia de T a P, perdón, de T a S, que es igual a 363.55 milímetros, ¿ok? Entonces ya tenemos esta distancia. Ahora esta distancia pues es muy fácil, va a ser con el cateto adyacente, ¿no? Entonces hacemos el coseno del ángulo y pues obviamente que tenemos 45 grados, esta distancia pues va a ser la misma, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería 353.55, ¿no? Como tenemos 45 grados, pues esta distancia va a ser igual a esta, ¿no? ¿Sí? Igual aquí tenemos pues esta distancia que son 353.55 milímetros, ¿verdad? Entonces, para medir el ángulo, simplemente vamos a medir este estiramiento. Si lo hacemos con este ángulo, pues va a tomar 45 grados y no tiene chiste, ¿no? Entonces lo que queremos saber es qué tanto se estiró acá, ¿no? Entonces para eso vamos a obtener este ángulo. Vamos a llamar, digamos que alfa 1 va a ser igual a la tangente inversa de simplemente lo que tenemos aquí, 353.55 entre 363.55, o sea, la 353 más estos 10 milímetros que se estiraron, ¿verdad? Y nos da que este ángulo va a ser igual a 44.2 grados, o sea, un poquito menor que los 45 grados que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces aquí, de aquí teníamos 45 grados, lo estiramos, nos queda un poquito menor, va a dar 44.2, ¿sí? Entonces aquí tenemos 44.2, aquí tenemos 44.2, ¿verdad? Entonces sumamos los dos y nos da un ángulo de, pues obviamente 44.2 por 2. Entonces este ángulo podemos llamarle alfa, es igual a 44.2 por 2 y nos da 88.4, ¿sí? O sea, si hubiéramos tomado los 353.55 en lugar de los 363, pues nos hubiera dado 90 grados, ¿no? Entonces no queremos esa respuesta, queremos saber qué tanta diferencia hubo de ángulos, ¿no? Entonces tenemos un ángulo de 88.4, que es esta parte de acá, y originalmente teníamos, ¿qué? Teníamos 90 grados, ¿verdad? Entonces la distorsión angular simplemente va a ser igual, vamos a ponerlo aquí, esperemos que se vea aquí, vamos a ponerlo aquí arriba, va a ser igual, simplemente la diferencia, ¿no? Entre antes y el después, y lo convertimos a radianes, pues simplemente vamos a obtener a 1.6 grados por pi sobre 180, o sea, para convertirlo a radianes, a grados y grados se van, y nos da una cantidad de 0.0279 radianes. ¿Okay? Entonces la respuesta de las distorsiones angulares se va en radianes, siempre va a ser en radianes, nunca se va a ver en grados, y la respuesta, las deformaciones, pues no tiene unidades, y generalmente se va a, ¿cómo se llama?, expresar en micras, ¿no? Entonces las radianes en realidad no son unidades propiamente, ¿no? O sea, estamos hablando de simplemente medidas de ángulos, ¿no? Entonces, bueno, seamos radianes y los demás pues simplemente los expresamos en micras, ¿ok? O sea, simplemente es una convención. Bueno, ahora sí vamos a terminar.